Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos a una comparativa que creo que os va a gustar un montón, porque os voy a poner frente a frente a dos de los relojes con Wear OS que más me gustan a día de hoy en el mercado, como son el nuevo OnePlus Watch de segunda generación, que ya sabéis que nos lo hice aquí en el canal hace bien poquito, y otro que tiene también bastante tiempo, como es el Samsung Galaxy Watch 5 Pro, que pues ya lo he dicho, tiene bastante tiempo, pero ha bajado mucho de precio, y como siempre, pues en este vídeo te quiero comentar cuáles son todas sus diferencias y sobre todo cuál de los dos te recomiendo que te compres a día de hoy, teniendo en cuenta lo que cuesta. Así que nada, como siempre, si no te lo quieres perder, pues ponte cómodo y comenzamos. Bien, pues nada, como digo, voy a comenzar con esta comparativa entre el nuevo OnePlus Watch de segunda generación y el Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Y lo primero que os quiero comentar, y que de verdad esto me ha encantado de los dos relojes, es que los dos están fabricados íntegramente en acero inoxidable, lo cual pues le da una resistencia brutal. Y aparte debéis tener en cuenta que son relojes bastante anchos y muy pesados, así que si tenéis una muñeca pequeña, pues no creo que sea lo más recomendable para vosotros. Pero una cosa que sí que me ha parecido bastante interesante del diseño de estos relojes es sobre todo lo que tiene el OnePlus, porque la marca ha pensado que la parte derecha, donde tenemos los botones, que por cierto en el caso del Samsung son completamente planos, pero en el OnePlus tenemos dos botones que sobresalen, pero también tenemos una parte que es completamente plana, que está especialmente pensada para cuando lo tenemos en la muñeca o nos ponemos guantes o también ropa de manga larga, pues no se esté pulsando todo el rato. Es una solución que, como digo, trabaja especialmente bien, aunque también es cierto que en el caso del Samsung también funciona perfectamente. Pero lo que sí que creo que destaca el Samsung por encima del OnePlus es en la correa, básicamente porque es verdad que las dos son de silicona, pero en el caso del Samsung tenemos un cierre que es una dualidad entre magnético y también metálico, pero como digo, es verdad que al principio es un poquito difícil de configurar, pero una vez lo tenemos ajustado para nuestra muñeca, es cuestión de quitarlo y ponerlo de manera súper sencilla. Y por el contrario, el OnePlus también la correa está bastante bien, pero las partes de silicona que sirven para poder bloquearlo, pues están saliendo todo el rato y a mí personalmente no me parece lo más cómodo del mundo. Aún así también os digo que si queréis intercambiar estas correas con otros modelos, pues es muy fácil encontrar otros compatibles directamente desde Amazon, AliExpress o ese tipo de páginas. Y por cierto, también una cosa que me ha gustado mucho es que la parte frontal del Samsung está un poquito mejor recubierta ante golpes y arañazos, cosa que en el OnePlus es verdad que está pues mucho más expuesta, pero tenemos un cristal de zafiro y al menos en mi caso me ha funcionado perfectamente. Y nada, ya para ir finalizando, también me gustaría destacar que estos dos relojes comparten una cosa que me encanta, que es la resistencia, ya que tenemos tanto resistencia hasta 5 atmósferas, IP68 y también tenemos el estándar militar 810H para los dos modelos, así que ya veis que lo podéis sumergir y podéis hacer prácticamente lo que os dé la gana con ellos, ya que a nivel de resistencia los dos son una pasada. Y por cierto, que no se me olvide comentaros que también en los dos vamos a poder elegir diferentes colores a la hora de comprarlos. Por ejemplo, en el caso del OnePlus, aparte de la unidad que tengo yo, que es el cuerpo negro con la correa en color negra, también tenemos una opción con el cuerpo en color plateado y la correa en color verde, que me parece precioso y completan un diseño de un reloj que es súper premium. Y si le echamos un vistazo al Samsung, pues también vamos a tener dos opciones diferentes para poder comprar. Y es que aparte de esta unidad en negro con correa negra que tengo yo, que creo que es súper elegante, tenemos una segunda opción con el cuerpo en plateado y la correa en color gris. Así que ya veis que en cuanto a dualidad, pues está bastante bien. Y también en cuanto a diseño, tanto el OnePlus como el Samsung me parecen que están geniales. Y eso es en lo que respecta al diseño, pero ahora a continuación os quiero hablar también de los componentes internos que me parecen especialmente importantes. Por ejemplo, comenzando por la pantalla, debéis saber que el OnePlus tiene un panel AMOLED de 1,43 pulgadas que por supuesto corre a 60 Hz, resolución de 466 por 466 píxeles y un brillo pico que alcanza los 1000 nits. Y si le echamos un vistazo al Watch 5 Pro, pues obviamente tenemos un panel AMOLED como suele ser habitual en prácticamente cualquier dispositivo de Samsung, pero aquí en este caso tenemos una diagonal de 1,4 pulgadas, resolución de 450 por 450 píxeles y un brillo pico que no se especifica, pero que también os adelanto que es buenísimo.
Y aquí en este punto pues no me quiero detener mucho, básicamente porque tenemos unos paneles que son estupendos en los dos modelos, sobre todo a nivel de nitidez, de respuesta táctil y de brillo tanto en interior como en exterior, que por supuesto es automático en los dos y también comparte el modo Always On Display, pues es, bueno, fantástico tanto en uno como en otro, así que en definitiva no creo que vayáis a tener muchas diferencias en cuanto a las pantallas, ya que las dos son de primer nivel. Pero lo que sí que me tengo que detener un poquito más es en el tema de la batería, porque muchísimo ojo con OnePlus, porque aquí hace una diferencia súper importante en la comparativa, y es que este reloj, aparte de contar con 500 mAh de batería internamente, dice OnePlus que nos va a dar una duración estimada de unas 100 horas de uso típico con el modo inteligente activado. Pero en este caso, si nos fijamos en el Samsung Galaxy Watch 5 Pro, nos vamos a dar cuenta que tenemos una capacidad que es claramente superior, son 590 mAh, pero la diferencia que nos dice Samsung es que va a tener una autonomía estimada de unas 80 horas de uso en un uso normal. ¿Y de dónde viene la diferencia entre que el OnePlus pues tenga menos capacidad y al final la batería le dure pues mucho más? Pues bueno, básicamente es que este reloj tiene un doble sistema operativo y también un doble procesador, uno que es el de Qualcomm y otro procesador que se llama BES 2700, y el sistema operativo es el Wear OS 4 y RTOS, que trabajan conjuntamente sin que nos demos cuenta, y gracias a ello pues he podido sacarle fácilmente unos 4 o 5 días de uso con un uso bastante intenso. Pero es que debéis saber que también tenemos un modo de ahorro de batería que se puede activar directamente desde los ajustes y vamos a tener un montón de opciones. Es verdad que perdemos Wear OS, pero bueno, podemos seguir utilizando el tema de pasos, el sueño, calorías, etcétera, etcétera. Y con ese modo podemos alcanzar hasta los 12 días de uso, así que veis que tenemos una actualidad que es una completa pasada y que ya os adelanto que el Samsung no es capaz de igualar ni de lejos. A pesar de ello, también os digo que el Samsung tiene una autonomía bastante buena con exactamente el mismo uso. Yo personalmente he podido sacarle aproximadamente unos 3-4 días, aunque sí que es cierto que un poquito más tirando a 3. Pero bueno, aquí os digo que la comparativa es muy clara y directa. Yo creo que el OnePlus, sinceramente, si me lo tengo que quedar con uno, me tengo que quedar con ese reloj, ya que esa dualidad hace completamente la diferencia, a pesar de tener una capacidad inferior. Así que ya veis que la empresa china, pues aquí, en este sentido, lo ha hecho genial. Y ojo, hay una cosa importante que creo que debéis saber y que es a favor del Samsung, y es que este reloj, a pesar de tener un precio más o menos parecido, cuenta con carga inalámbrica con el estándar QI, y en el caso del OnePlus pues vamos a tener que utilizar una base de carga con 4 pines magnéticos. Es verdad que es igual de cómodo en el día a día, pero sinceramente yo me quedo con la carga inalámbrica porque nos da un poquito más de versatilidad de poder cargarlo con un cargador compatible. Y después de haber revisado ya todo lo que os he comentado anteriormente, tanto la pantalla, el diseño como la batería, pues os quiero hablar también ahora de los sensores, ya que aquí mucho ojo con el Samsung porque saca pecho y además bastante pecho. Pero bueno, comenzando por los sensores que tenemos en el OnePlus Watch de segunda generación, aparte de los clásicos sensores de frecuencia cardíaca y de oxígeno en sangre, también nos vamos a encontrar con un acelerómetro, brújula, barómetro y un GPS de doble banda, tanto L1 como L5, al que se le añaden los satélites de Beidou, Galileo, GLONASS y QZSS. Pero como os digo, aquí se nota que el Samsung es un reloj que de partida costaba más caro y al final tenemos sensores de mejor calidad, y es que aparte de lo del ritmo cardíaco y el de oxígeno en sangre, pues también vamos a tener por ejemplo el electrocardiograma, sensor de análisis de impedancia bioeléctrica, tenemos también el acelerómetro, barómetro, giroscopio, sensor geomagnético y por supuesto un GPS al que se añaden los satélites de GLONASS, Beidou y Galileo. Y aquí en este punto pues voy a ser bastante rápido en cuanto a mi experiencia, porque por ejemplo tanto en paso, frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre tenemos una experiencia prácticamente calcada. Sí que me gustaría comentar que por ejemplo los pasos, ninguno de los dos da pasos en falso y son bastante precisos. La frecuencia cardíaca también me ha gustado muchísimo, aunque ojo, ya que únicamente el Samsung, al menos de manera nativa, puede conectarse con otros dispositivos Bluetooth como bandas cardíacas de pecho, potenciómetros de bicicleta, etcétera, etcétera. El OnePlus pues vais a tener que instalar aplicaciones de terceros. Y por último, el oxígeno en sangre pues me parece igual de preciso los dos, que son datos relativamente fiables, pero que sin duda se pueden utilizar.
Pero aquí la principal diferencia, que ya lo he comentado anteriormente, es que el Samsung nos permite realizar electrocardiogramas a través de los botones que tenemos en su lateral derecho. También podemos medir la presión arterial e incluso podéis hacer un análisis de la composición corporal, aspectos que no tiene el OnePlus, el cual es bastante más simple a nivel de interfaz y opciones de salud. Pero mucho ojo, ya que aquí debéis tener muy en cuenta que en el caso del Samsung el electrocardiograma y la presión arterial solo van a ser compatibles con teléfonos de Samsung, así que si tenéis cualquier otro teléfono, tanto de Xiaomi, Huawei, yo que sé, cualquier otra marca, pues que sepáis que esas dos cosas no van a ser compatibles. Y por deciros algo a favor de OnePlus en este sentido, pues sinceramente no hay mucho que comentar, más allá de que tenemos una interfaz bastante limpia y está más pensada para que instalemos aplicaciones del Play Store. Es verdad que esto Samsung también lo permite, pero bueno, sí que es verdad que nativamente tiene un montón de opciones. Esto ya depende de lo que elijáis vosotros, pero a mí sinceramente me parece más interesante la opción de Samsung. Aún así, antes de acabar con este apartado, pues obviamente también os tengo que hablar del tema del GPS, ya que aquí sinceramente creo que el OnePlus barre por completo. Ese sistema de GPS de doble banda, tanto L1 como L5, se nota una auténtica barbaridad, sobre todo a la hora de pillar la señal lo hace pues muy rápidamente, y al Samsung tengo que decir que le cuesta bastante hacerlo, e incluso cuando miramos la precisión, sinceramente si le echamos un vistazo a las aplicaciones, el OnePlus es bastante más preciso. Aún así, tampoco quiero deciros que el Samsung funcione mal, porque para nada, es un reloj de gama alta y se nota que la precisión es muy buena, pero si nos vamos al detalle, al final se nota que el OnePlus saca un poquito más de pecho, aunque por el contrario debemos tener en cuenta que de manera nativa el Samsung nos permite importar rutas en formato GPX para poder reproducirlas. En el caso del OnePlus se puede hacer con aplicaciones de terceros, como por ejemplo Wikiloc, pero al final lo vamos a tener que descargar la aplicación y no lo tenemos internamente en el sistema operativo. Y quizás después de todo lo que os he comentado, pues ya estéis decididos en comprar un modelo o el otro, pero aquí os tengo que hablar por supuesto del tema de las interfaces, ya que son bastante diferentes, pero muchísimo ojo porque os tengo que aclarar que ninguno de los dos es compatible con teléfonos iOS, así que si tenéis un teléfono Android lo vais a poder utilizar sin ningún problema, pero si tenéis un iPhone, ya os digo que tenéis que cerrar este vídeo porque no vais a poder utilizar ni el OnePlus ni tampoco el Samsung. Pero aquí en este punto también me parece especialmente importante comentar el tema del hardware que tienen internamente, ya que es pues bueno, muy relevante para utilizarlos en el día a día, ya que por ejemplo en el caso del OnePlus contamos con el procesador Qualcomm Snapdragon W5 Plus de primera generación, 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno, y por supuesto tiene Wear OS, además de ese segundo procesador que os comentaba anteriormente. Mientras tanto, mucho ojo porque el Samsung ya vais a ver que tiene un hardware considerablemente inferior. En este caso contamos con un procesador Exynos que es el W920, 1,5 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno, así que ya veis que es un poco menos potente y sobre todo tiene menos almacenamiento, y esto a la práctica es verdad que el rendimiento no va a ser un problema, pero para poder instalar aplicaciones va a tener bastante menos espacio. Y esto es en lo que respecta tanto al rendimiento como también al hardware que tienen los dos relojes, y yo creo que lo más interesante es comentaros el tema de las interfaces, y al final aquí tenemos Wear OS, y eso lo que va a hacer es que tengamos pues bueno, prácticamente una versatilidad completa tanto en un reloj como en el otro, ya que por ejemplo podemos instalar aplicaciones de terceros desde la Play Store, y ahí tenemos aplicaciones de todo tipo, tanto Google Maps, Spotify, yo que sé, YouTube Music, hay un montón de ellas. Ya os digo que esto es más interesante que le echéis vosotros un vistazo, porque en ese sentido son los dos igual de completos. Y por supuesto, aparte de todo eso, pues también vamos a tener un montón de funciones añadidas, como por ejemplo pagar tanto con Google Pay y en el caso de Samsung con Samsung Pay. Tenemos también llamadas vía Bluetooth, yo que sé, podéis contestar notificaciones, incluso podéis escuchar los audios de WhatsApp. Es que ya os digo, podéis hacer prácticamente de todo con ellos, así que en ese sentido yo creo que en líneas generales no tenemos diferencias importantes. Pero lo que sí que me gustaría dejar claro, que ya lo he dicho antes, es que la interfaz de OnePlus es bastante más simple que la de Samsung, y además con una diferencia muy relevante. Ya os digo, al final en cuanto a funciones y tal, pues se nota que es un reloj mucho menos avanzado, y el Samsung pues tiene un montón de opciones de salud, también un montón de ajustes. Esto ya depende del gusto de cada uno. Yo personalmente me quedo con el Samsung, pero al final tenemos esas dos opciones para poder elegir lo que más nos gusta a nosotros personalmente.
Y ahora, antes de cerrar con el vídeo, pues obviamente también os tengo que hablar de las aplicaciones, que lo voy a hacer de manera muy rápida, porque por ejemplo, en el caso del OnePlus, tenemos una aplicación que se llama O-Health, o también podremos decir OnePlus Health, y bueno, la verdad es que es una aplicación que se parece mucho al reloj porque es súper básica para poder, por ejemplo, ver los registros de pasos, el sueño y demás que recoge el reloj, y en cuanto a acciones, pues más allá de las pantallas personalizables del reloj o los watch face descargables, no tiene mucho más. Y en el caso del Samsung, pues vamos a tener que utilizar dos aplicaciones diferentes, que son Galaxy Wearable y también Samsung Health. Y bueno, os voy a comentar rápidamente lo que podéis hacer cada una de ellas, pero tened en cuenta que, de nuevo lo digo, no se pueden utilizar en iOS y solo la podéis instalar en un teléfono con Android. Y bueno, básicamente para que os podáis hacer una idea, Galaxy Watch se utiliza para poder configurar todo lo referente al reloj, desde Watch Face, alertas de aplicaciones, configuración de pantalla, etcétera, etcétera, y es una aplicación que está bien diseñada y funciona también bastante bien. Y por el otro lado, pues tenemos a Samsung Health, que es donde vemos todos los datos generados por el reloj, como pasos, sueños, ruta de entrenamiento con GPS, etcétera, etcétera. Así que veis que tenemos dos aplicaciones que son bastante completas y en este sentido también creo que Samsung saca un poquito de pecho con respecto a OnePlus. Y nada, ahora sí que sí, pues toca cerrar con esta comparativa y toca hacerlo pues obviamente hablando del tema del precio, que es especialmente relevante en este vídeo, ya que por ejemplo el OnePlus se puede conseguir en España por un precio oficial de 329 euros y en el caso del Samsung pues ya os he dicho que ha pasado bastante tiempo desde que salió al mercado. De hecho, cuando salió costaba alrededor de unos 500 euros, pero ya a día de hoy se puede encontrar por en torno a unos 260 euros la versión normal y unos 350 euros en versiones con LTE, aunque va a depender mucho de la época en donde lo compréis y también de la tienda, pero bueno, yo como siempre os dejo los links en la descripción por si le queréis echar un vistazo. Y ahora lo que me toca a mí, por supuesto, es deciros cuáles son mis conclusiones sobre esta comparativa, que sinceramente es muy complicado de deciros algo, básicamente porque los dos relojes me parecen una auténtica pasada, tanto en diseño, pantalla, interfaz y demás, aunque con la mano en el corazón os tengo que decir que en líneas generales me parece que el Samsung es un reloj más completo. Pero habiendo dicho esto, yo os tengo que decir que personalmente me molesta bastante el hecho de tener que cargar tan a menudo los relojes, y aquí por este punto concreto, sinceramente creo que el OnePlus saca un poquito de pecho y yo sería el reloj que me compraría. Es verdad, os lo he dicho, entiendo que el Samsung es un mejor reloj en líneas generales por todos los sensores, la interfaz y tal, pero yo personalmente busco la mayor autonomía posible y también la mayor versatilidad posible, y en mi caso concreto yo me compraría el OnePlus Watch de segunda generación. Y esta, como os digo, es mi opinión personal, pero de verdad me encantaría que vosotros dejarais la vuestra aquí debajo en el cajón de comentarios, y por supuesto también si os ha quedado cualquier tipo de duda, también lo podéis dejar por ahí y lo intentaré contestar lo antes posible. Por supuesto, espero que este vídeo os haya servido de muchísima ayuda para decidir si comprar o bien el OnePlus o bien el Samsung, y por supuesto estad atentos porque voy a subir más vídeos a lo largo de la semana, así que ya sabéis, podéis estar suscritos. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado mucho este y nos vemos en uno próximo. ¡Un saludo!